Hola y bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicas para Jimin y Young Jungkook. Mi nombre es Mel Romani, me encanta estar con ustedes. El día de hoy traigo de invitada especial a mi Army Bomb porque decidí que hay que darle un uso muy bonito y muy práctico. Es una lámpara tan absolutamente hermosa. La idea de este video de hecho es comentarles cómo está la situación del canal, por qué me ausenté tanto tiempo, porque creo que sí se merecen una explicación y también pues que veamos hacia futuro cómo y hacia dónde va este canal. Bueno, comentarles que más o menos mi crisis creo que empezó a partir de diciembre del año pasado. Sí tuvo que ver mucho también con el hecho de que las vistas del canal bajaron mucho, aunque yo intenté implementar cositas nuevas. De hecho, desde el estreno de la segunda temporada de Are You Sure, como que noté que no había tanta respuesta. Sin embargo, estábamos aquí, las que siempre estamos, y esta maravillosa comunidad tal vez no creció, pero nos manteníamos, digamos, de alguna forma estable. Pero sí tengo que decirles que emocionalmente empezó a afectarme mucho esto de, pues, la venida de BTS. Se iban anunciando las fechas, cómo se iban a vender los boletos. Entonces había como mucha expectativa de qué iba a suceder cuando pues los chicos regresaran, ¿no? Qué países iban a visitar, cuántos conciertos iban a dar en cada lugar, la venta de boletos, cómo se iba a llevar a cabo. Y pues sí, no les voy a decir que no, mi peor pesadilla se hizo realidad, porque tú pones lo mejor de ti misma para lograr ir, porque sé que ahora muchas personas te cuentan, no, pues yo fui al concierto y fue una experiencia maravillosa y única en la vida. Pero ¿qué pasa con todas aquellas que no pudimos ir? ¿Cómo nos sentimos meses después cuando seguimos viendo que la gira continúa y que pues nosotras no logramos ese sueño? Porque de verdad éramos, pues sí, cientos de miles de nosotras que estuvimos allí, que les aseguro y se los prometo, todas pusimos lo mejor, pero no se logró. Entonces eso hacía que fuera complicado. Digo, claro que las funciones de cine ayudan muchísimo porque eso nos permitió conocer el contenido del concierto, también ver crecer a los chicos. En un video pasado que hice les comenté que bueno, existe esta curva de crecimiento también para el artista cuando se está presentando en los conciertos. Entonces creo que México fue un punto muy importante para BTS, para empezar a liberarse, ya estando más cómodos todavía sobre el escenario, ya sin sentirse como que estaban en esta fase beta donde están probando todo y se están acostumbrando al ritmo del concierto, al escenario, cómo van a interactuar. No, esta parte como que empieza ya a liberarse y se empieza a notar en cada concierto los chicos están más alegres, de alguna manera pues sí, más sueltos, más dispuestos y van disfrutando más y más y más de su público, lo cual les repito es completamente normal y es precioso verlos cambiar y crecer conforme van pasando las etapas del tour. Pero de alguna forma cuando tú como fan no lograste pues conseguir tu boleto, te quedaste afuera, sigues pensando que bueno, tal vez ese sueño continúe y en algún momento se pueda hacer realidad, pero sí hay como una línea que nos divide entre las personas que han podido ir a verlos, y no solo aquí en México, sino en otros países, porque he conocido personas que tuvieron la oportunidad de venir a los conciertos en México, verlos y aparte ir a otras partes del mundo a seguirlos, y pues desgraciadamente uno no puede hacer eso, ¿no? También parte de lo que me tuve que alejar fue porque empecé a trabajar más arduamente y mis horarios estaban muy locos. De repente hay días que pues no estoy en mi casa, regreso muy temprano y luego a veces pues me tengo que ir a la tarde noche, o sea, cosas así que ya eran como que la cereza del pastel sinceramente. Pero retomando a que creo que sí me afectó demasiado el no poder ir a los conciertos de los chicos. Cómo te sientes al respecto y cómo vas viviendo la gira, la vas observando toda. O sea, yo no hay concierto que no sepa qué es lo que sucede, los veo interactuar, veo a veces esos pequeños detalles que se van sabiendo, ¿no? Conforme van ocurriendo los conciertos, que las fans van compartiendo y que la verdad yo no sé qué haríamos sin las fans que están ahí dispuestas a compartirnos tanto. Entonces, bueno, eso te ayuda mucho a la recuperación, pero aún así yo sí me sentía un poco como que, no sé, cuando yo llegué fue como un momento maravilloso. Hace 4 años los chicos estaban en una situación, creo yo, muy peliaguda y a mí me tocó unirme en ese momento. Se los comento porque justo acabo de terminar de ver el concierto de Yet to Come y mi almita se llenó de tantos sentimientos. Fue el primer concierto que yo vi, que me acuerdo que me esperé toda la noche y estábamos todas despiertas y éramos millones que estábamos allí porque ese concierto fue completamente gratuito para las que estaban allí, para las que lo estábamos viendo en vivo. Luego lo pudimos ir a vivir al cine y bueno, era una experiencia simplemente maravillosa. El desconcierto de que no sabíamos qué iba a pasar con los chicos, el sentimiento que luego nos embargó cuando unos días después del concierto de Yet to Come se anunció que Jin era el primero que se iba, cómo nos sentimos. Obviamente no sabíamos qué iba a ocurrir y empezamos a vivir esta fase que creo que yo amo muchísimo y no saben cuánto me alegra de haber llegado, donde los pude conocer a cada uno en, se podría decir, dentro de sus propias reglas, con su música, siendo cada quien como es. Entonces eso me hizo amarlos más. Creo que no hay un solo trabajo de los chicos que yo no hubiera escuchado, llamado,
que no me gustara, porque me hizo conocerlos. O sea, de verdad, no saben cuánto agradezco todos estos 4 años en los que pude vivir esa experiencia. Y ahora, después de vivir todo esto, que yo decía, sí, voy a estar en un concierto de BTS, no importa lo que pase, pero a veces no es posible. O sea, tú pones todo de ti, pero ni así se da. Entonces, ¿qué te queda después? Obviamente te tienes que reconstruir, porque sí es un dolor fuerte. O sea, a veces la gente, y lo vi también en muchos pues sí, videos de otros creadores de contenidos que decían, es que sí duele, claro. Si te da una depresión post concierto, imagínate cómo te sientes, la depresión que te da tras no haber podido ir al concierto. Y sí es como una franja, les repito, que de alguna manera te divide entre, es que yo sí los vi, yo no los he podido ver todavía, y se siente como un vacío en tu corazón. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Yo espero, confío, quiero creer que el próximo año tal vez se pueda realizar. Pero también les digo que no quisiera volver a vivir una situación como la que se vivió en México, de tanto caos, de tantas, pues sí, circunstancias que para muchos pudieron haber sido injustas, entre cómo se vendieron los boletos. En fin, en mi corazón se alberga de alguna manera la esperanza de que si los chicos regresan el próximo año y pueden estar en otro estadio más grande, como podría ser el Ciudad de México, acá Azteca, acá ahora Estadio Banorte, ya tiene muchos nombres nuestro estadio, pero ojalá se pueda hacer. Y si ocurre como con otros artistas, que ahora se sabe que a México va a venir Elton John, y cuando yo vi esa noticia me sentí de alguna manera más tranquila, porque la venta no va a ser por Ticketmaster, a pesar de que van a estar prácticamente en el mejor estadio que tenemos en el país. Eso como que te anima el alma, dices, ok, sí es posible que BTS regresara y la venta de boletos no se llevara a cabo por parte de Ticketmaster y se abriera una oportunidad para las cientos de miles que nos quedamos afuera. Pero sí les repito que va a volver a ser una competencia entre las ARMYs que ya han ido, pero que van a querer volver a ir, contra las que nunca hemos podido ir. Y a veces no sé cómo me hace sentir ese solo concepto, es de repente difícil para mí de manejar. Pero toda esta situación, después de todo, me llevó a, bueno, vamos a replantearnos qué va a pasar con el canal, cómo lo vamos a hacer. Y pues creo que después de varios meses de planeación, porque sí se lleva, entre las noticias que les tengo, ustedes ya vieron que, bueno, creé por ahí mi propio tarot de Jikook, del cual me siento absolutamente totalmente enamorada, pero entiendo que muchos de ustedes no se sienten tan atraídas tampoco hacia ese tema. Pero después de mucho pensarlo, también me decidí a abrir una pequeña tiendita en Instagram, donde voy a tener venta de algunos artículos pues muy especiales para mí y hechos con mucho amor. Sí quiero compartir mi amor por los chicos y seguir expandiendo toda esta cultura Jikook que para mí ha sido tan importante, que me ha dado tanto. Entonces en este video les voy a dejar también un link para que me sigan ahora en este Instagram, que está de hecho dedicado a esta tiendita, a Jimin y Jungkook. Entonces este es un proyecto que al final de cuentas, y después de hablarlo con personas que son importantes para mí, me dijeron, sí, anímate, hazlo, sí, importante para ti, sigue tu sueño. Y otro sueño que tengo también es poder hacer algún día un evento dedicado a ellos. Sobre todo este año sería muy bueno, que va a ser su cumpleaños y que ellos van a estar en gira, y que pues todavía nos queda, creo, muchísimas aventuras por vivir con ellos. Ahora que viene también lo del mundial, hay muchas cosas que me preocupan. Obviamente esta presentación de la FIFA, creo que es bueno para ellos a nivel mundial, para la exposición y todo eso, claro que sí. Creo que está un poco saturado de artistas para tan solo 11 minutos en los que se van a presentar. Entonces, claro que me preocupa el lugar que le van a dar a BTS, cómo los van a tratar, cómo se va a manejar todo, ¿no? Pero bueno, confío en que salga bien. La FIFA, digamos que en cuanto a instituciones deportivas y así, pues en este momento no está en su mejor momento. Creo que van a pasar varios meses y probablemente años en análisis lo que ocurrió en este mundial, porque si bien hubo cosas muy hermosas, también van a haber cosas de las que se van a estar hablando y que seguramente van a generar controversia, porque así es la vida. Pero a mí lo único que me preocupa de estas circunstancias es que pues obviamente no les salte a nuestros muchachos y que ellos sigan bien y contentos. Por otro lado, como les decía, parte también de mi recuperación fue pues regresar de repente a algunas series y también a mis webtoons que están dedicadas al BL, que es parte también integral de mi vida, porque el BL me ha mantenido durante muchísimos años. O sea, es algo que también ya está integrado en mí desde hace mucho tiempo. Entonces, después de pensarlo, recordar que este canal después de todo se abrió para hablar acerca de BL, creo que es un buen momento para retomar. Así que sí quería avisarles que de repente si ustedes ven contenido BL, ojalá se den la oportunidad de conocerlo. Yo puedo decirles que también me sacó mucho de este hoyo. 2 series creo que en este momento me traen súper loca,
que es Hit the Rivalry, que está de hecho en varias plataformas disponible, HBO es una. Luego también pues está otra de mis series favoritas, que es Entrevista con el vampiro, que en este momento estamos viviendo así álgido con Lestat, la tercera temporada de la serie, que está increíble, que por supuesto que aquí vamos a comentar y a vivir de alguna manera, que espero que ustedes también se inspiren para verla y compartir esta pasión conmigo. Otra serie que también no saben cuánto amo con todo mi corazón es la de Versalles, entonces también quiero que ustedes puedan conocer a esta pareja increíble y maravillosa. Y como siempre, el maravilloso Alejandro Magno, que me ha estado pasando una cosa muy curiosa. Yo con Alejandro Magno tengo, no sé, de seguirlo ya muchísimos años, o sea, no sé, 15 años, tal vez 16, no lo sé. Eso también me llevó, por ejemplo, a estudiar mitología griega y pues a seguirlo. Y en algún punto, enamorada de toda su historia, pues yo también creaba fanfictions de ellos. Y un fanfic que publiqué hace, no sé, 12 años, últimamente ha estado recibiendo muchas vistas. Y eso me ha hecho retomar la idea de, bueno, tal vez sea buen momento de volver a escribir, retomar esas raíces. Y es un mundo de cosas entonces por hacer, porque es crear contenido para ustedes, ahora hacernos cargo también de la nueva tiendita en Instagram dedicada al G-Cook. Espero poder crear un evento donde físicamente la gente pueda llegar y nos podamos conocer y estar juntas, porque también algo que descubrí en esta situación de los conciertos de BTS es que, pues sí, se extraña de repente no tener, no sé, a una buena amiga que pudiera haber estado ahí contigo y compartirlo, aunque sé que muchísimas ARMYs se sienten igual que yo y fueron solitas y conocieron a personas maravillosas. Siempre es bueno decir, bueno, pero tengo a alguien en mi comunidad que está cerquita de mí, que a lo mejor nos podemos ver y conocer y vivir esta experiencia juntas. Pero ojalá esa realidad se haga, ¿no? Sea posible. Me gustaría mucho poder hacer eso. Pero ya veremos qué se va dando. Hay otras cosas que quiero retomar, como el radio también, porque yo empecé con el radio hace 16 años, de hecho, transmitiendo J-Pop de mis ídolos, que ese también fue otra situación que me tuvo un poco extraño, porque mis ídolos japoneses, de los cuales, pues les digo, yo tengo desde el 2006 siguiendo prácticamente, pues sí ocurrió que el grupo más importante de Japón también se separó, que es Arashi, y de verdad, después de pues 20 y tantos años decidieron ahora sí ponerle un fin a lo que era su carrera como grupo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con BTS? Muchísimo, chicas, porque lo que Arashi fue y significó para Japón y para pues en general en el entorno en Asia fue una cosa muy muy especial. Era éxito tras éxito tras éxito. Ahora, a diferencia de BTS, los japoneses no tuvieron la oportunidad de salir. Nunca fue su idea ni su mercado, y para cuando lo intentaron, la realidad es que sí, ya BTS tenía absolutamente copado todo, pero aún así ver despedirse a Arashi también fue difícil, y eso ocurrió el 31 de mayo. Y saber pues que eran sus últimos conciertos, que tal vez se merecían todavía más amor y que la gente los conociera y los reconociera más, también me hizo darme cuenta de qué iba a pasar el día que BTS se separara, cómo me iba yo a sentir al respecto, y lo estaba viviendo un poco al ver separarse a Arashi también. Y Arashi, de hecho, uno de, pues sí, de sus integrantes, que es Aiba Masaki, ha podido participar en 2 o 3 programas, por lo menos, con Jin, en entrevistas en Japón. Aiba fue también a Corea a hablar con Jin, y estuvieron participando, y justamente en algunos de esos programas, tanto Jin como Aiba hablaban de cómo se sentían con sus grupos. Por eso les digo, no crean que no se integra. De hecho, en algún momento también hubo rivalidad entre Arashi y BTS, porque pues sí, como les decía, Arashi estaba acostumbrado a que eran el número 1 en Japón sin parar, sin parar, sin parar, hasta más o menos efectivamente entre el 2017 y 2018, que empieza a entrar BTS con toda su fuerza a Japón y literalmente los destrona. Luego ellos deciden que van a querer lanzarse al mercado norteamericano, pero ya era muy tarde. También creo que ya habían pasado demasiados años, ellos ya no estaban tan jóvenes, ya estaban en los 30 y algo, y pues ya no les fue tan sencillo, porque además ya había pasado el boom de Dynamite y de Permission to Dance y de Butter. Entonces ya era muy difícil que Arashi se pudiera conectar, y no tenían ya, digamos, era el momento no adecuado para que lo hicieran. Entonces eso también creo que pegó muy duro, porque al igual que le pasó a BTS cuando Arashi iba a llegar a hacer presentaciones a Estados Unidos por primera vez, pues les cae la pandemia y no fue posible. Y cuando iban a hacer un concierto para despedirse y anunciar una pausa, un hiatus, que fue el que terminó este año con su gira de despedida en Japón, pues prácticamente ya era demasiado tarde. Entonces creo que ellos también, como un grupo que fue tan absolutamente enorme y que tuvo una cantidad de éxitos increíbles, pues sí fue difícil también despedirnos de Arashi este año. Eso también me pegó.
Pero ya, pues prácticamente casi, pues sí, mes y medio después de que ocurriera este hecho también tan triste de cierta manera, porque siempre despedirte de tus idols es complicado, y más si creciste con ellos y sus canciones te ayudaron en alguna manera. Bueno, pues llega el punto entonces en que empiezas a ver qué sucede después. Y ahora que veo que los chicos, muchos de ellos, que eran 5 integrantes, pues están decidiendo cómo van a retomar sus vidas. Ya muchos están casados, por lo menos 3 ya están casados y son papás, 2 siguen siendo solteros empedernidos, pero pues vamos a ver qué sucede, porque para mí es como, de alguna manera, imaginarme qué va a ocurrir el día en que alguno de nuestros chicos también decida pues casarse y tener una vida diferente y bueno, creo que es parte de la vida, pero sí fueron como demasiadas cosas, demasiadas emociones unidas, desde como les decía, de repente que el canal bajó un poco, que todo el mundo empezó a hablar de BTS, que la venta de boletos fue caótica, que no se consiguió un lugar para ir a los conciertos. No sé sinceramente cómo me sentiría si yo hubiera ido, si sería diferente, probablemente hubiera hecho cosas pues también diferentes para el canal, no lo sé, o sea, solo puedo decir pues lo que me tocó a mí vivir de este lado de la pantalla y sí quería compartirlo con ustedes porque me imagino que algunas se pueden llegar a sentir como yo, o sea, lo miras todo y sientes como este sentimiento pues de tristeza de, bueno, espero que la siguiente me toque a mí. Pero también podría llegar a pasar que nunca se te dé el que veas a tus artistas en un concierto en vivo. Yo muchas veces también me planteé ir a Japón, por ejemplo, a ver a mis grupos de ídolos, Arashi uno, News otro, que News sigue activo, gracias a Dios, ya van para 25 años y estoy muy feliz por eso. Pero siempre es también complicado verlos crecer, verlos cambiar. Entonces, la moraleja es que creo que hay que disfrutar mucho lo que tenemos en este momento con los chicos de BTS. También rodearnos de amor y de cosas, objetos, series, personas que te hagan sentir pues viva y alegre y que te ayuden a seguir por el camino, recuperarte, porque sí creo, como les decía, que esta recuperación para mí fue un poco más lenta de lo que hubiera querido. Arrastré mucho los pies, sinceramente, desde que veía que las cosas pues de repente no me salían como yo esperaba, pero ahora estoy más tranquila y más decidida y determinada a continuar con este hermoso proyecto porque ustedes son mi familia y las quiero muchísimo y estoy tan agradecida. Como siempre les digo, estos videos no podrían ser si no fuera por nuestros miembros del canal que cada mes están ahí apoyando y que a pesar de que no me ven siguen confiando en mí. Yo no tengo cómo de verdad poder decirles gracias por todo esto que me dan, más que creando materiales y cosas especiales para ustedes. Respecto, por ejemplo, al tarot, tuve la oportunidad de crear también mi propio tarot del Jikook y también creé un tarot muy lindo de los BT21 y que pues tampoco ha generado todo lo que yo esperaba, o sea, que le llamara la atención y quisieran que, no sé, les hiciera algunas, pues sí, lecturas. De repente también la responsabilidad de hacer lecturas es fuerte porque pues a veces no puedes decirle a la gente exactamente lo que quiere y te puede llegar a molestar un poco. Entonces, en esa parte, por ejemplo, cuando ustedes me preguntan, bueno, y de las cartas se puede saber si Jimin y Jungkook son una pareja o no, recuerdo que eso ya lo he leído y no hay una respuesta concreta respecto a eso. Es tan privado que inclusive ni siquiera las cartas son capaces de verlo. O sea, nadie puede llegar a saber realmente lo que está viviendo otra persona, a menos que esa persona te lo cuente. Y por eso es que también yo quería venir con ustedes y contarles pues todo lo que está ocurriendo, avisarles que vamos a hablar de muchas series que espero que también ustedes disfruten, conocer de webtoons y pues de otras partes de mi vida que también son muy importantes. Como les decía, cuando hablo de Alejandro Magno para mí es lo máximo en la vida. Cuando hablo de mi serie de Versalles también es muy importante para mí. Cuando en algún momento, y ya es porque les aviso que sí ya va a empezar a ocurrir, empezarles a hablar del Stab y de Entrevista con el Vampiro y de muchas otras historias que pues se relacionan con el mundo del voice love. Entonces pues espero que se queden aquí conmigo. Les repito, sí era importante para mí hacerles este pues video, decirles que algunas secciones y cosas nuevas van a llegar, que siempre voy a hablar de Jimin y Jungkook, porque ellos son una parte muy importante de mi corazón, porque definitivamente cuando yo llegué y los conocí y cambiaron mi vida, o sea, al igual que miles, también millones de personas tal vez en el mundo lo dicen, ellos te cambian la vida y te tocan el corazón y después no vuelves a ser igual y es muy difícil no amarlos, o no pensar en ellos, o no desear de alguna manera pues siempre estar en contacto con ellos, por lo menos saber qué están haciendo, qué está ocurriendo y poderlo compartir con las demás personas. Créanme que es algo también muy hermoso, pero también hay que reconocer que conlleva responsabilidad. Y yo de mi parte siempre les he dicho que procuro ser una persona ecuánime, tranquila, comentar las cosas de la manera más objetiva posible, a pesar de que los amo tanto y me encanta platicar con ellos. Siempre intento mantenerme en una línea donde no les haga daño lo que yo pudiera llegar a opinar o a decir.
y creo que esa línea se va a seguir manteniendo aquí en el canal. Así que bueno, de mi parte sería todo con este video. Les dejo todo mi cariño. Aquí mi preciosa Army Bomb, que pues sí, por lo menos alguna vez, chicas, salimos. No sé si soy al estadio, pero quién sabe. Seguro hay más oportunidades en el futuro. La esperanza es lo último que se pierde y eso es lo que yo les digo a ustedes también. Si en algún momento se han sentido tristes porque no pueden ir a los conciertos de BTS, es difícil sobrevivir también ese sentimiento, pero les aseguro que se puede y que estamos aquí también para ustedes. Así que les dejo un beso gigante donde quiera que estén. Mi nombre es Bel Román y esto es Boys We Love y nos vemos y nos escuchamos en nuestro próximo video.